Amigos, sean todos bienvenidos a este espacio que nos fascina y que se llama Cultura Verdadera. Todos los lunes, 2 horas en vivo y en directo a través de la televisión abierta, dedicamos mucho esfuerzo y mucho cariño por tratar de reconstruir nuestra historia desde distintos prismas, desde distintas posiciones, desde distintas miradas. Hoy indagaremos en una historia que para muchos puede ser real, para otros puede ser un mito, pero la pregunta está sobre la mesa. Chile es efectivamente un país guerrero, un ejército jamás vencido. Es lo que intentaremos dilucidar con nuestros expertos desde sus distintos lugares, posiciones y formaciones, ¿no? Quiero presentarles a esta hora de la noche a don Roberto Arancibia. Él es licenciado en Ciencias Militares, magíster en Ciencias Políticas, doctor en Historia y profesor de Academia de Historia Militar y Estrategia en Geopolítica. Roberto, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Nuevamente el profe Julio Pino, docente de la USACH. Julio Pinto, bien digo. ¿Qué le dije? ¿Pino? Pino. No, ese no. Ese yo Pino. Profesor Pinto, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Doctor en Historia, como bien decía, profesor de la Universidad de Santiago de Chile. Profesor, gracias por su visita. Don Fernando Estensoro, ¿lo dije bien? Estensoro, sí. También profesor de la Universidad de Santiago de Chile, doctor en Estudios Americanos, magíster en Ciencia Política y licenciado en Historia. Muchas gracias. Panelista de la casa, Cristóbal García Huidobro, abogado, académico, historiador, profe de la Católica y de la Universidad Alberto Hurtado. Y también don Armando Cartes, abogado, profesor de Historia de la Universidad de Concepción. Armando, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Bueno, una pregunta que me gustaría que tiráramos sobre la mesa y que fuésemos respondiendo uno a uno, ¿no? ¿Les parece que efectivamente Chile es un país guerrero o esto es más bien una construcción mitológica, Cristóbal García Huidobro? O sea, yo no creo que existan naciones guerreras en el sentido estricto, al menos en el mundo moderno, quizás los espartanos en el mundo clásico, pero países guerreros, o esencialmente guerreros, no creo que haya una nación dedicada al ejercicio de la guerra. Tiene que ver más también con, como lo que decías tú, quizá una construcción de un ideario respecto al poderío de un país determinado. Los prusianos en su momento también decían que era una nación guerrera y eso se demostró en algún momento precisamente por la pericia de sus militares y cómo abrazaron la tecnología también en el siglo XIX para fortalecer sus ejércitos. Pero yo por lo menos no creo que podríamos decir que Chile es un país guerrero, digamos, porque, como te decía, no hay una nación, menos la chilena, que esté dedicada al ejercicio de la guerra como su fin. Roberto, ¿cómo las guerras, los conflictos bélicos en los que ha participado Chile han ido construyendo nuestra identidad nacional, según tu punto de vista? Bueno, yo creo que han sido fundamentales para esa identidad. Y en el tiempo, si hacemos un recorrido muy rápido, especialmente la guerra de la independencia, y donde se empieza a formar realmente el sentido de patria. Y aquí nuestros panelistas hay muchos expertos, digamos, en todo ese periodo, digamos, de la historia, porque han estudiado profundamente cómo se va formando esta idea de Chile no un reino de España, sino un Chile independiente con un espíritu propio como nación propia. Enseguida, posteriormente, las guerras que vinieron, la expedición libertadora al Perú, desde ese punto de vista, quizás fue un aspecto más bien negativo, si uno lo puede analizar desde ese punto de vista, ya que generó una especie de rechazo a una aventura en el Perú, debido a que afectó notablemente las arcas y al final terminó por abdicar don Bernardo O'Higgins, producto de que los recursos, fuera de otras razones, muchas que hay, así que, pero ahí nos saltamos a la Confederación Perú-Boliviana y ahí sin lugar a duda que los chilenos combatieron con mucha fe al lado de sus amigos peruanos para que la amenaza que significaba el general Santa Cruz, digamos, terminara. Y ahí nace la canción de Yungay y una serie de elementos que van forjando profundamente este sentir de ser chileno. Y a propósito de la primera pregunta de país guerrero o no país guerrero, yo creo que los chilenos en general son buenos soldados. Eso no quiere decir, y ahí me sumo a lo que decía, perdón tu nombre, a Cristóbal, en el sentido de que en Chile no anda buscando guerra, sino que necesariamente cuando se enfrenta a esos momentos lo hace con una fuerza notable.
Un contrapunto lo hace el profesor Pinto, porque lo hablábamos en los pasillos del canal. Yo le pregunté, ¿somos un país guerrero, profe? Y él me dice, más que guerrero, somos un país agresivo. ¿Por qué me decía eso, profe? Eso era fuera de cámara, sí. Perdón, cometí una infidencia. Claro. A ver, no, yo quisiera hacer un matiz a lo que se ha dicho acá. Chile durante el siglo XIX estuvo involucrado en muchas guerras, tanto internacionales como civiles. Si sumamos unas con otras, llegamos a 8, si no me equivoco. 4 más 5. 9. Entonces, bueno, yo no separaría la expedición al Perú de la guerra de independencia, creo que es parte de un mismo proceso, pero son detalles, ¿no? Entonces, es un país que vivió muchas guerras, pero no fue el único, porque en ese siglo XIX todos los estados latinoamericanos se estaban formando. Es un periodo donde hay mucha incertidumbre en cuanto a los límites y fronteras, hay mucha consolidación de estados nacionales, y eso lleva a muchas fricciones. Entonces todos los países latinoamericanos fueron guerreros en el siglo XIX, todos estuvieron involucrados en muchas guerras, y algunos en guerras permanentes, ya sea civiles o exteriores. Entonces, si vamos a hablar de países guerreros, toda América Latina lo fue el 19, pero en el 20 afortunadamente casi no hemos tenido guerras exteriores, con un par de excepciones, ¿no? Entonces, yo creo que la guerra como experiencia para la sociedad chilena y en general para la sociedad latinoamericana es algo bastante remoto desde hace más de un siglo. Entonces, país guerrero en el 19 tal vez, pero no el único. Todos lo éramos. En el 20 no lo sé. Armando. Yo me lo voy a jugar. Chile es un país guerrero. El mito fundacional de la guerra surge la guerra de Arauco, que no duró 3 siglos, pero duró un siglo completo. Se instala con la araucana, que es mitad novela, pero también tiene una parte de historia, y los chilenos se ven así como guerreros. Además, como bien lo sabe Roberto, Chile es el primer país con un ejército profesional en América, y eso también genera una frontera de guerra permanente que hace que el pueblo chileno esté entrenado para la guerra y vea en la guerra un formador de nacionalidad. Y en el siglo XIX, como bien dice Julio, Chile es un país militar y exitoso. Quiero decir que mientras Argentina perdió la mitad de la población y el territorio después de la independencia, Perú terminó el siglo XIX tan pobre como lo empezó, Chile terminó con su territorio duplicado, terminó enriquecido, y gracias al éxito en buena parte de su guerra que aseguraba los recursos de los cuales hasta el día de hoy vivimos. O sea, Chile en el siglo XIX fue un pueblo guerrero, pero eso no quiere decir, y ahí está yo creo el punto, que haya sido un país militarista. Y por suerte esa experiencia de guerra del XIX no se replicó en el siglo XX, y hemos vivido realmente un extraordinario siglo de paz después de un siglo tan violento como este 19 que están comentando aquí los amigos. Fernando, ¿cómo cambia la perspectiva diplomática frente a un siglo XIX muy bélico versus un siglo XX más calmo? Bueno, mira, también marcando algunos matices con aquí lo que han expresado los colegas, para llegar a la pregunta que me estás haciendo. O sea, yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿ya? Partiendo de la pregunta inicial, si hay un país guerrero o no, ¿ya? Yo creo que, sin duda, Chile, por sus características, de haber sido una capitanía general, ¿no es cierto?, en el tiempo de la colonia, de haber tenido, como dice el profesor, el primer ejército permanente a raíz de que era una zona de frontera, ¿ya? La frontera, ¿no es cierto?, del Imperio Español por el sur, era paso de piratas porque venían por el Cabo de Horno, por el Estrecho de Magallanes. Entonces, sin duda que el ejército, la labor militar en Chile es muy temprana y incide en el proceso de construcción de la sociedad, ¿ya? Eso es un hecho, ¿no es cierto?, histórico. Pero de ahí a plantearlo que es un pueblo guerrero, yo creo que ahí ya entramos más bien en el campo de la mitología y de lo que son las construcciones de la construcción del Estado-Nación moderno, que se construye sobre una base de determinados hitos, ¿no es cierto?, fundacionales que tienen que llevar a la necesidad de construir lo que es el Estado-Nación. O sea, ¿qué es el Estado-Nación de Chile, a diferencia del Estado-Nación argentino, a diferencia del Estado-Nación boliviano, peruano, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, se va construyendo, ¿no es cierto?, una suerte de imagen, ¿ya?, y que define las características culturales, ¿no es cierto?, sociales, etcétera. Entonces, yo creo que Chile tuvo una característica, se consolidó rápidamente como Estado, ¿no es cierto?, tempranamente, mientras Argentina estaba con procesos políticos bastante inciertos, ¿no es cierto? Lo mismo ocurría con Perú, lo mismo ocurría en distintos países de la Iberoamérica, lo que había sido la colonia española en América.
Chile rápidamente se consolidó y tuvo una élite en ese sentido relativamente más homogénea, ¿ya? En un territorio mucho más reducido, ¿ya? Porque recordemos que Chile técnicamente iba de Copiapó hasta el seno de Reloncaví, por así decirlo, ¿no es cierto? Tenía más extensiones, pero por así decirlo era de más fácil el flujo, ¿ya? De comunicaciones, etcétera. Entonces Chile sí se consolidó rápidamente y indudablemente tuvo con una fuerte impronta militar, ya, por sus condiciones. Y quizás eso va a haber favorecido. Entonces, eso como primer aspecto, ¿ya? Y como dice el profesor, fue un proceso de formación de la nación, o sea, fue un proceso ya que Chile lo terminó mucho antes que otros países, ¿ya? Mucho antes que Argentina, por ejemplo, en su consolidación interna. Y eso yo creo que también influyó en, bueno, como te digo, en tener una élite, ¿no es cierto?, relativamente más homogénea, ¿ya? O rápidamente las diferencias que existieron interélite, por lo menos se solucionaron militarmente de manera rápida. En la batalla del Ircay, cuando los pelucones derrotan a los pipiolos, los intentos federalistas fueron rápidamente derrotados, o sea, se instaló una élite que logró darle coherencia y bastante construcción a este Estado-Nación en formación moderno que se consolidó durante el siglo XIX. Profe, lo interrumpo brevemente y para que la vuelta también pueda responder, digamos, con desarrollo la pregunta que le planteé en torno a las relaciones diplomáticas en épocas de guerra o en épocas de paz. Pero antes, que tenemos lista nuestra nota con una profesora, también historiadora del arte, que nos acompañó a recorrer distintos monumentos que en nuestra capital marcan justamente estos hitos bélicos, donde Chile ha estado involucrado en guerras como parte de su historia. Vamos a revisar esa nota y seguimos hablando hoy en Cultura Verdadera. Para comprender en realidad la participación o el rol que tuvieron los monumentos públicos durante el siglo XIX y a partir de allí proyectado, ¿no es cierto?, hacia el siglo XX, habría que pensar primero en cuál es el rol que ellos cumplen en el proceso de construcción de nación, y se puede entender solamente a partir de allí, en la instalación pública, ¿no es cierto?, en la esfera pública, en el espacio público, de personajes que han marcado hitos relevantes y absolutamente fundamentales para el desarrollo de esta nueva nación. La tradición conmemorativa de grandes héroes de la historia de Chile tiene su inicio en la década de 1850, cuando aparece por primera vez una figura política, pero sobre todo militar, que va a dar cuenta de grandes valores republicanos que los ciudadanos deben recoger y deben desprender de esta figura. La figura que inicia esta tradición es Ramón Freire, que en 1856 encarna virtudes patrióticas, se le atribuyen además virtudes extraordinariamente importantes como el valor en batalla, virtudes cívicas y una serie de otros elementos que van a llevar el espacio público al héroe militar. La cultura que está a mis espaldas, de Manuel Bulnes, es probablemente uno de los ejemplos más claros de el retraso en la celebración o en el reconocimiento público de algunos héroes militares chilenos. A pesar de que la primera iniciativa para poder establecer este monumento es de 1904, la escultura finalmente no pudo establecerse sino hasta 1937. Justamente a una reparación, ¿cierto?, a la justicia que debe hacerse a un personaje que ha sido uno de los héroes de la batalla de Yungay, uno de los más importantes, presidente de la República y, por cierto, el primero que utiliza la moneda como sede de gobierno y que ha tenido entonces una trayectoria impecable a juicio de quienes promueven, ¿no es cierto?, la instalación de este monumento a lo largo de la historia de Chile. La celebración pública de la figura de Bernardo O'Higgins es probablemente una de las más controversiales durante el siglo XIX. A pesar de ser el padre de la patria, su aparición en el espacio público fue muchísimo más tardío que, por ejemplo, el caso de San Martín, el caso de Carrera, el caso de Portales y otros más que lo antecedieron. El monumento
monumento o la estatua a O'Higgins en realidad va a recuperar un espacio narrativo ausente en algunas otras esculturas. Lo que ha sucedido aquí en realidad es que se ha capturado la imagen de O'Higgins en el momento cúlmine en que se encuentra con un español a los pies del caballo y por lo tanto de alguna manera se enfatiza o se realza la imagen del triunfo, el carácter heroico del personaje y su capacidad de liderazgo que de algún modo pretende capturar esta obra. Este es uno de los 3 monumentos que conmemoran la Guerra del Pacífico en Santiago. La escultora Rebeca Mate ha elegido 5 figuras para representar la muerte de 77 soldados a manos de los peruanos en Concepción y de alguna manera recupera entonces la imagen del héroe, pero esta vez con una innovación, el uso del desnudo y el abandono total del atuendo militar y de cualquier atributo que indique, ¿cierto?, que estos personajes en realidad participaron en una batalla. Más alejados ya del centro cívico de Santiago y frente al Mercado Central nos encontramos con el tercer monumento dedicado a la Guerra del Pacífico en Santiago, el monumento a los héroes de Iquique de 1962. Mientras el monumento a los héroes de Iquique en Valparaíso se inauguró en 1886, el mismo monumento en Santiago debió esperar hasta 1962 para ver, ¿no es cierto?, el resultado final en este lugar. A diferencia del monumento de Valparaíso, este combina elementos alegóricos republicanos, ¿no es cierto?, como la figura femenina que está a espaldas de Arturo Prat, con un elemento narrativo que muestra a Prat y a sus colaboradores más cercanos a puertas o en el momento previo a saltar al Huáscar. Nos encontramos en uno de los lugares más significativos de la ciudad de Santiago, conocido popularmente como la Plaza Italia. Esta plaza realmente alberga la figura de uno de los héroes de Chile más destacados, el general Manuel Baquedano, que da realmente el nombre a esta plaza, Plaza Baquedano. Pocas personas saben que la imagen del soldado desconocido no solamente aparece representada aquí a través de la estatua del soldado que se encuentra atrás del monumento, sino a través también de los restos de un soldado que aparentemente habría peleado con Baquedano durante la guerra y que fueron traídos aquí para celebrar junto con Baquedano a los grandes héroes de esta guerra. Si bien el monumento al general Baquedano se ha constituido como uno de los grandes monumentos de nuestra ciudad, tal vez uno de los elementos más relevantes de este monumento tengan que ver con la incorporación de la imagen del soldado desconocido. Monumentos conmemorativos que se han erigido en Chile constituyen parte importante de nuestra historia y, más aún, se conforman como verdaderas ventanas para conocimiento no solamente de nuestra historia, sino de nuestros héroes y de los artífices de nuestra República. El 31 de marzo de 1866, o sea, hace poquitos días, pero hace muchos años, España bombardeó Valparaíso. En una guerra, en un conflicto bélico, la verdad siento pocas veces recordado por el inconsciente colectivo. Chile entró en una guerra contra España. ¿En qué contexto se desarrolla este enfrentamiento, Cristóbal? ¿Y qué pito tenía que tocar Chile en ese entonces? Mira, a ver, a nivel internacional hay un tema bien interesante. Estados Unidos está en guerra civil todavía y por lo tanto debilitado, que era como el gran poder, digamos, en América del Norte y que además se extendía por el Caribe con sus intereses. Entonces, aprovechando esa debilidad, las naciones europeas empiezan a tener pequeñas aventuras, digámoslo, en algunos países de América con el fin de ampliar su esfera de influencia. El caso del Imperio Mexicano con Maximiliano de Habsburgo entre el 64 y
1867, la reincorporación de República Dominicana como colonia española en 1863, lo que ocurre y que va a detonar la guerra entre Chile, Perú y España, porque son Chile y Perú contra España, aunque hay otros países que también son beligerantes, es precisamente que los españoles, aprovechando también esta incursión que han hecho en República Dominicana y en otras partes, buscan saldar unas deudas que existían con el Perú. El Perú, por desgracia, no reconocía esas deudas por un lado, ni tampoco tenía cómo pagarle a España en ese momento. Entonces, los españoles deciden invadir unas islas, que se llaman las Islas Chinchas, que quedan en la costa sur del Perú, y que la gracia que tenían estas islas es que son grandes depósitos de fosfato, de guano, que se utilizaba como fertilizante en esa época, y del cual Perú sacaba una cantidad más o menos importante en sus réditos, digámoslo, del presupuesto, precisamente de esas islas. Esto se ve, en primer término, por las naciones americanas como una invasión y un intento de España de reinstaurar su imperio colonial, cosa que en realidad no era tan así, pero sí de volver de alguna manera a mostrarse como un poder. Además, también la flota que tiene España es una flota extremadamente nueva, de barcos modernos, con las cuales ha decidido primero hacer una expedición científica que después se transforma en una expedición militar. Además también esto ocurre justo en una época, y lo conversábamos fuera de cámara, que lo mencionaba Armando, que hay un surgimiento, un sentimiento que se llama un sentimiento americanista, ¿ya? Pero fíjate tú que es americanista dejando a los americanos, es decir, a los norteamericanos fuera, ¿ya? Porque también ellos son el enemigo. Y ahí, bueno, hay gente que lo ha estudiado bastante, a Gabriel Cid, David Home ahora, Ricardo López, en fin, que han tratado todo este tema del pensamiento hispanoamericano, americano, enfrentado al europeo, que parece que venía a conquistar de nuevo estos territorios. Los franceses lo habían hecho, con México, por ejemplo, en el 64. Entonces, Chile, que siempre es mirado como el país que no le gusta participar de estos conflictos, ni tampoco que enarbola las banderas del americanismo, es el país más americanista de todos. Donde hay unos panegiristas del americanismo, Benjamín Vicuña Maquén, etcétera, que son los adalíes precisamente de esto. Y, bueno, yendo a los hechos propiamente tales, lo que ocurre es que la flota chilena y peruana salen al encuentro de la flota española, pero nosotros no tenemos cómo ganarle una flota como esa, porque es una flota muy, muy moderna. Nuestros barcos son relativamente viejos. Piensa tú, por ejemplo, la Esmeralda, era un barco que se construye en 1856, ya tenía 10 años, entonces no es un barco artillado tampoco. Y en un acto, discutible, se trató de vil en su momento, el almirante de la flota española quiere que Chile le rinda honores a la bandera española, ¿ya? A pesar del acto del estado de guerra que existía entre estos dos países. Las autoridades de Valparaíso se niegan. Entonces el almirante de la flota española da un ultimátum y dice: bueno, saquen a los niños, saquen a las mujeres, porque yo voy a bombardear el puerto si no se le rinden a tal hora, honores a la bandera española. El cuerpo diplomático en Valparaíso le manda una nota diciéndole, como esto es un acto de agresión, etcétera, pero finalmente se inicia el bombardeo, que dura más o menos 3-4 horas, le prende fuego a la aduana, a buena parte de la ciudad, donde no se perdonó, en definitiva, edificios civiles, militares, etcétera. Roberto, ¿en qué condiciones queda el puerto de Valparaíso después de este bombardeo, ¿no? También descrito por Cristóbal? Bueno, queda en pésimas condiciones, afortunadamente. Parte de las bombas que se usaban eran proyectiles, macizos. ¿Ya? Por lo tanto, no explosaban, cuando caía. Pero yo quería agregar un par de cosas a lo que decía Cristóbal, que me parece su resumen muy interesante. Los españoles tuvieron 3 almirantes en este periodo. El primer almirante, con el que se toman las islas, y con un diputado que mandan de allá, un enviado de allá de España, que resultó ser un halcón tremendo, que se lanza en una ofensiva para lograr su objetivo de todas maneras. Y eso hace que las cosas empiezan a levantar el ánimo, y en Chile particularmente
mucho más que en Perú, curiosamente, que era el país agraviado. Estados Unidos no se mete en este tema, no se incorpora porque está en plena guerra de la secesión. O sea, su doctrina Monroe la deja de un lado y se dedica fundamentalmente a esto. El almirante Pareja, que es el segundo almirante, porque hubo una dificultad entre los dos, ¿cómo se llama?, enviado, el diplomático y el militar, y el almirante Pareja asume el mando y parte hacia el sur, y resulta que le toman un buque, le capturan un buque en el famoso combate de Papudo. Aptao es otro combate. Y ahí, posterior a eso, el honor del almirante dice: yo me suicido. Y se suicida el almirante Pareja, que entre paréntesis era el hijo. ¿Se suicida? Del general Pareja, Antonio que Pareja. había venido justamente a invadir Chile en el año 13, que conocemos toda esa parte de la historia. Entonces, curioso de este conflicto, que no es solamente marítimo, y eso también es, muchas veces se analiza solamente estos hechos. El ejército se moviliza necesariamente, porque se teme que eran 6, ¿cómo se llama?, fragatas, como decía Cristóbal, extraordinariamente bien armadas comparadas con los barcos que teníamos, los buques que teníamos nosotros eran de muy baja calidad, y entonces el ejército se tiene que instalar en distintas guarniciones previendo un posible desembarco de fuerza. Entonces hay bastante alarma, unidades, digamos, tienen que desplazarse hacia el norte, hacia el sur, porque no se sabía en qué momento, digamos, podía, ¿no es cierto?, actuar. Ahora, paréntesis, a mí lo que me llama la atención, Armando, es cómo este sentimiento americanista, bien descrito por Cristóbal, es el que une a Chile y Perú en esta causa, entendiendo los conflictos que enfrenta Chile con Perú y también con su otro vecino Bolivia, históricamente hoy amarrados incluso en dramas diplomáticos. Bueno, históricamente es al revés, porque la historia de América desemboca en naciones independientes que hoy día conocemos, pero partimos todos como dominio de España, con mucho más en común que diferencia. Todos dominios de un mismo imperio, todos hablando el mismo idioma, y la verdad, la historia de los países americanos fue una historia intercruzada, más que paralela, donde hubo muchos intercambios y hubo muchos proyectos fallidos. O sea, se habla de la Gran Colombia, por ejemplo, alguna vez, Colombia, Ecuador, Venezuela, también la Confederación Perú-Boliviana, las Provincias Unidas, el Río de la Plata y Chile. Es decir, la historia de América desembocó, lo que conocemos hoy día, 30 países independientes, pero pudo haber sido muy distinto si los proyectos de Bolivia se hubieran cumplido. Y en esa época coexistían distintos proyectos de país y distintos proyectos de federaciones americanas. Y por lo tanto, junto a la idea de nacionalismo creciente que recién está instalando partido dispositivo, como justamente con la historia o las estatuas que se mencionan, también está en paralelo este otro proyecto americanista que nos ponía a nosotros en una relación de alteridad frente al europeo o frente al norteamericano, que se veía como distinto en este mundo americano que surgió la herencia española, pero que ahora tenía una identidad propia. ¿Qué conclusiones podemos obtener de este conflicto bélico Chile-España? Bueno, fue muy criticado en su minuto el lirismo, el romanticismo, etcétera, de personajes como Vicuña Maquena, que eran muy especiales, que tenía a sus enemigos, les hacía biografía y terminaba enamorado de ellos. Es decir, era un gran escritor, un gran narrador, pero tenía poco rigor en esto. Y yo creo que este sentimiento que le hizo a Chile demuestra que es una época en que Chile se estaba formando, y también las ideologías, los conceptos, el imaginario todavía no estaba construido. Y por un lado, como decía, hay un muy fuerte nacionalismo presente, que es un proyecto geopolítico muy potente que encarna Portales cuando plantea que Chile debe ser una potencia en el Pacífico y su destino manifiesto está en el dominio del mar. Y otros, en cambio, pensaban, el mismo Higgins, cosa que queremos olvidar, o Freire, que pasando largas temporadas de exilio en Perú o en Bolivia, sentían que el destino de América estaba en la unidad y había que lograr el sueño de Bolívar. Por eso, en esta época, justamente esta guerra refleja esa ambigüedad, esos proyectos paralelos que al final fueron vencidos y se impuso el proyecto nacional de un país único, lamentablemente frente a sus enemigos, que se expresó con mucha fuerza en la década siguiente en la guerra del Pacífico, que seguramente luego vamos a comentar. Exacto, pero antes de la guerra del Pacífico me gustaría que viajáramos al conflicto contra la Confederación Perú-Boliviana. La Confederación Perú-Boliviana, que además tiene todo el ícono del roto chileno, ¿no? Profesor Pinto, me gustaría preguntarle a usted de eso a la vuelta, pero antes tenemos una nota que nos resume parte de esa misma historia. Miren.
para pesquisar los orígenes remotos del concepto de roto en la historia nacional como significado del hombre popular chileno, nos encontramos en el edificio del Congreso Nacional. Aquí se encuentra un cuadro que nos va a ilustrar sobre este fenómeno. Nos encontramos en el Salón de Honor del Congreso Nacional y en su testera hay un cuadro que es de la máxima importancia simbólica en relación al roto chileno. Es el descubrimiento de Chile por Diego Almagro, pintado por Fray Pedro Subercaseaux. Tras la conquista del Perú, surge una violenta disputa entre Francisco Pizarro y Diego Almagro, los dos principales líderes de esta aventura. A consecuencia de eso, Diego Almagro decide buscar fortuna hacia el sur, hacia Chile, un territorio que se supone rico en oro. Sin embargo, esa apuesta fracasa. El territorio no tiene oro y sí tiene indígenas belicosos. Producto de esta derrota, Almagro regresa al Perú en pésimas condiciones. Regresa con su hueste destruida, rota. Por eso en el Perú se le llama los rotos, los de Chile. De ahí surge el concepto del chileno como roto. Nos encontramos a los pies de la estatua de Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, y el personaje histórico que intentó por todos los medios de destruir la imagen del roto como símbolo del hombre chileno. Tras el regreso de la fracasada expedición de Diego Almagro con sus rotos, Pedro de Valdivia, 4 años después, lanza una nueva expedición de conquista del Reino de Chile. Pero para poder reclutar gente que se interesara en acompañarlo en esta aventura hacia un lugar que estaba infamado, debía hacer todo lo posible por hacer desaparecer esa reputación de ser un país sin esperanza, sin destino, una tierra de rotos. Tras la fundación de Santiago y la feroz oposición de los indígenas locales, Pedro Valdivia debe conseguir recursos en hombres y armas y materiales para continuar su empresa de conquista. En ese sentido, él envía una serie de cartas al rey de España y a otras autoridades buscando esos recursos. Para esos efectos debe modificar la imagen de Chile como una tierra infamada y de un país de rotos. Así, Pedro Valdivia se convierte en el primer publicista de la historia nacional. La consideración del roto chileno como un sujeto histórico sospechoso, peligroso, miserable, sufre un cambio fundamental hacia fines de la década de 1830, cuando muta en un personaje heroico, en un símbolo del patriotismo en Chile, y eso ocurre con la batalla de Yungay. En enero de 1839, el ejército expedicionario chileno, bajo el mando del general Manuel Bulnes, derrota a las tropas de la Confederación Perú-Boliviana, bajo el mando del mariscal Santa Cruz, en Yungay, Perú. Esta significó la primera victoria militar internacional de Chile como país independiente. Por ese motivo, cuando regresan al país las tropas, son recibidas en triunfo. Y en esos desfiles, en esa situación, el soldado, el hombre popular, aquel que lucha, el roto chileno es elevado a la condición de héroe patriótico. Esto ocurre por primera vez en nuestra historia. Además, la mujer chilena, en armas, personificada en Irene Morales, cantinera del ejército, también es considerada como una heroína militar y patriótica. Y por último, Colipí,
indígena mapuche que lucha en esta campaña, también es elevado a la posición de héroe patriótico. Tras estas operaciones de tipo simbólico de elevar lo popular al nivel de héroe patriótico, el general Bulnes postula a la presidencia de la República en su condición de héroe militar. Él gana las elecciones por aclamación. Con Diego Almagro, la imagen del roto es la de un sujeto infamado. Luego Pedro Valdivia intenta borrar esa imagen que es tan perjudicial para sus intereses. Más tarde, la República, tras la batalla de Yungay, la imagen del roto se mantiene pero es enaltecida y se le considera ahora un héroe patriótico, un personaje a quien seguir. Por ese motivo, la plaza Yungay, en la que nos encontramos, está adornada por el monumento al roto chileno. ¿Cómo este calificativo, el del roto chileno, pasa de ser una frase para denostar a un elemento de orgullo, como una frase heroica? Es lo que descubrimos a la vuelta. Hacemos un alto y aprovechamos de compartir tus impresiones en nuestras redes sociales. #culturaverdadera, @mentiras la red. Vamos y volvemos.